Por último, vamos a dar un método que es como una receta. A mí no me gustan mucho las recetas. En ingeniería no soy devoto de las recetas. Más que nada soy devoto de entender las cosas. Pero esta receta vale la pena, ¿sí? Es el método del intervalo cerrado, que nos permite hallar máximos y mínimos absolutos de una función continua en un intervalo cerrado que va desde A hasta B. Entonces, bueno, este método consiste de 3 pasos que uno de los pasos involucra hallar los números críticos. Entonces dice, el primer paso es halle los valores de f en los números críticos en A y B. O sea, uno primero tiene que hallar los números críticos, es decir, sacar la derivada de la función, ver dónde la derivada es 0 o dónde la derivada no existe, como dice acá en esta definición que dimos en un video anterior. Y luego de que encontramos esos números críticos, como hicimos en el ejemplo anterior, evaluar la función en esos números críticos y reservar, como dicen los cocineros. Entonces, el segundo paso es hallar los valores de f en los bordes del intervalo, ¿sí? Esto es porque los máximos y los mínimos pueden darse en los bordes del intervalo, como hemos visto en el teorema de los valores extremos, el teorema de Weierstrass, y luego comparar, ¿sí? Meter todo en la misma bolsa y comparar, y decimos, el mayor de los valores obtenidos en los pasos 1 y 2 es el máximo absoluto en el intervalo cerrado, y el menor de los valores de los pasos 1 y 2 es el mínimo absoluto en ese intervalo cerrado. Entonces repasemos, sacamos los números críticos, primero hay que sacar la derivada, ¿no? Sacamos los números críticos y evaluamos la función en esos números críticos. Luego evaluamos la función en los bordes del intervalo, tenemos 2 valores más, y luego comparamos todos esos valores. El máximo valor corresponde al máximo de la función en ese intervalo cerrado, y el mínimo valor corresponde al mínimo de la función en ese intervalo cerrado. Entonces, vamos a hacer un ejemplo distinto, digamos, un poco de la física, para hacer, digamos, no tener siempre una función matemática abstracta. Entonces, decimos lo siguiente: el telescopio Hubble fue puesto en órbita en 1990, y un modelo para la velocidad del transbordador en el despegue es esta expresión que está acá. Es una función de la velocidad de este transbordador espacial que llevó este telescopio al espacio durante el despegue. Entonces es una función del tiempo, arranca en 0 y bueno, tendrá cierta validez, supongamos, hasta que digamos, cohete espacial sale de la atmósfera. Entonces, ya que estamos, siempre es lindo ver lanzamiento. Vamos a ponerle el sonido. Entonces, ahí está. Yo entiendo que los yanquis son exagerados con estas cosas, de que hay gente que no tiene para comer y tipos gastan en esto, pero realmente esto es una maravilla de la ingeniería, no se puede negar. Sí. Estoy en contra de gastar tanta plata, pero qué barbaridad. Bien, sigamos. Entonces, dice, hallar la máxima aceleración entre el despegue, t igual 0, y la suelta de depósito de combustible sólido, t igual 126. Entonces, estos valores del tiempo, bueno, uno puede evaluarlos en esta función, ¿sí? Entonces esta función velocidad, función del tiempo, nos va a dar la velocidad justamente de esa máquina infernal que sale para el espacio. Pero lo que nos está pidiendo es la máxima aceleración. Entonces, la función que yo voy a analizar es la aceleración, no la velocidad, ¿sí? Entonces, para hallar un valor máximo de la aceleración, bueno, tendré que aplicar el método del intervalo cerrado entre t igual 0 y t igual 126 en este caso, pero sobre la función aceleración. Nuestra función f es la aceleración. Entonces, la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces agarramos esta expresión que tenemos como modelo y la derivamos para obtener la aceleración en función del tiempo. Ahora, a esta función la volvemos a derivar para hallar los números críticos. La función que nosotros estamos analizando es a función de tiempo. Entonces, para hallar los críticos, lo que tenemos que hacer es hallar a', o sea, la derivada de la aceleración,
y luego buscar los valores donde esa A' es 0 o no existe, ¿sí? Esos serán los números críticos de la función. Entonces, A', bueno, uno deriva, esto es un polinomio al cuadrado, acá nos quedó un polinomio lineal, ¿sí? una recta, y vamos a buscar dónde se hace 0 esta derivada A', porque existe en todo t, esto es una recta, entonces la recta uno sabe que existe en toda la recta numérica, entonces entre t no puede ser negativo, se supone, entonces entre 0 e infinito, todo el dominio de la función está definida, entonces lo que hacemos es buscar dónde se hace 0. ¿Sí? ¿Dónde se hace 0 en la derivada? Bueno, eso nos dará el valor de t crítico, ¿sí? El único número crítico que va a haber, porque tenemos una función lineal, entonces despejamos t crítico, y lo que tenemos es que nos da aproximadamente 23,12 segundos. Entonces, este es el único número crítico que hay. Ahora, el segundo paso del método del intervalo cerrado nos dice que tenemos que hallar los valores de la función en los bordes del intervalo, en este caso t igual 0 y t igual 126. Entonces, eso es lo que hallamos. La función en 0 da 7.28 metros por segundo al cuadrado. La función en 126 nos da 19.39 metros sobre segundo al cuadrado. Y en el número crítico nos da 6.64. Entonces, como nosotros queremos encontrar la máxima aceleración, bueno, el valor máximo será el máximo de estos tres valores y corresponde al borde derecho del intervalo, o sea, t igual 126 segundos, y ese es nuestro resultado y es la respuesta que se pide del problema. Entonces, lo que dice es que esta aceleración, a los 126 segundos, ese misil llevaba una aceleración más o menos de 2g, o sea, 2 veces la aceleración de la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado.